noches, qué bueno que nos acompañan este miércoles 7 de junio, mitad de semana. Gracias por estar en sintonía de Canal 12 y de Radio Sonora 104.5. Yo soy Ana Yancy Clavel. Y yo soy Roxana Webb. Buenas noches, bienvenidos. Vamos con los titulares. Orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. Esa reforma es un nuevo gol contra los ahorros de los trabajadores. Gobierno pretende utilizar hasta un 50% de los ahorros de los cotizantes según una propuesta de reforma a la ley de fideicomisos de obligaciones previsionales. Las reacciones no se han hecho esperar. Construir centros escolares integrales es la nueva apuesta de las autoridades de educación, por la que invertirá $80 millones. Les contamos qué contempla el proyecto. Rodil Hernández no volverá a su cargo como director de centros penales, pero asumirá como asesor del ministro de Seguridad. Ya le contamos más. La violencia en San Miguel cobra la vida de un elemento del cuerpo de agentes municipales y sus 2 hijos. Un motín en una cárcel de México deja al menos 4 muertos, entre ellos 2 policías. Estas son las noticias. El Ejecutivo busca utilizar hasta un 50% de los ahorros de los cotizantes, según una propuesta de reforma a la ley de fideicomisos de obligaciones previsionales. Conozcamos más detalles. El gobierno pretende utilizar aún más ahorros de los cotizantes de las pensiones. Así lo planteó en una reforma a la ley de fideicomisos de obligaciones previsionales FOP, que presentó de forma sigilosa el ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa. El planteamiento es el siguiente: pasar de un 45 a un 50% el techo de disponibilidad de los ahorros, lo que permitiría al Ejecutivo hacerse de al menos $450 millones de los cotizantes. Se conozca y se apruebe en la Asamblea Legislativa para efecto de poder cubrir las necesidades para pagar las pensiones del sistema público en el camino que se vaya aprobando una reforma de pensiones. La oposición achaca 2 problemas a esta propuesta. El primero es que garantiza que el gobierno pague su deuda si hace un par de meses cayó en impago. Y segundo, son los pocos intereses que paga por ocupar los recursos. A las críticas se suman los otros partidos políticos. No vamos a acompañar ninguna medida que venga a quitar la propiedad de los ahorros de los trabajadores. Ahora, no va a ser responsabilidad de nosotros si aceptamos algo que sea ilegal, que vaya contra los intereses de los trabajadores. El debate se da en el momento en el que el gobierno y sectores políticos discuten en privado las 4 propuestas de reforma al sistema de pensiones. Pero ¿por qué los partidos políticos se encierran a discutir a espaldas de la población un tema que concierne a todos los cotizantes? Cuestionamiento que hacen los mismos sectores. Es totalmente inaceptable de que se haya alquilado allá en el Boquerón para ir a estudiar el tema de las pensiones, se haya alquilado un lugar y se haya pagado alimentación cuando aquí tenemos instalaciones suficientes. ¿De quién fue la iniciativa? De Lorena Peña y de la fracción del FMLN. Espero que el gobierno honre su deuda antes del vencimiento de los CIT del mes de julio, igual que con los que vencen en el mes de octubre. De igual manera, los diputados acordaron reunirse en privado la próxima semana para continuar con este análisis. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Raúl Hernández. Y las reacciones llegaron de inmediato. La Iniciativa Ciudadana para las Pensiones rechazó la propuesta de incrementar el techo de disponibilidad obligatoria de los certificados de inversión previsional. Tras conocerse la petición del gobierno de elevar de 45% al 50% el techo de disponibilidad que las AFP tienen para prestarle dinero del ahorro de los trabajadores mediante una reforma a la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales, la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones sale al paso rechazando la petición y asegurando que va en detrimento de los cotizantes. Esa reforma es un nuevo gol contra los ahorros de los trabajadores.
Le recuerdan al gobierno que la Sala de lo Constitucional, mediante una medida cautelar, suspendió el uso de fondos para pagar deuda que fue aprobado en septiembre de 2016, también con una reforma al FOP. Actualmente el 60% de los fondos de pensiones están invertidos por obligaciones de ley en los certificados de inversión previsional, ganando una tasa de interés de 2.53%, utilizados para pagar las pensiones del antiguo sistema de reparto que se quedó sin reservas desde 2004. Es decir, hoy por hoy, de cada $100 que tienen ahorrados los salvadoreños para sus pensiones, $60 ya están invertidos en certificados de inversión previsional, cuando el resto de su dinero que se invierte de forma libre rinde tasas que andan ahorita más bien cercanas a un promedio de 6.8. La iniciativa ciudadana asegura que para resolver el problema de las pensiones no es necesario el incremento del límite de inversión obligatorio de los SIP y queda en manos de los diputados la aprobación de una reforma integral que dé soluciones a largo plazo. Iniciado la discusión, están los estudios de respaldo que se requieren para la propuesta de la ICP. Es momento que realmente se tomen las decisiones que los salvadoreños necesitan. En julio, el gobierno debe pagar $20 millones a los cotizantes de las AFP en concepto de intereses de la deuda de pensiones y en octubre otros 60 millones. En total, el gobierno necesita $282 millones para el pago de pensiones de este año, incluyendo a los cotizantes de ITFA. Con imágenes de Gonzalo Tejada, un informe de Kelly Ábrego. Y las propuestas para hacer una reforma de pensiones ya están sobre la mesa, dijo esta mañana el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana. Los diputados deben tomar una decisión en torno al tema del cual ya se tienen las bases necesarias para hacer una mejora al sistema de pensiones. El liderazgo en ese tema lo lleva a la Asamblea, a la Comisión de Hacienda, y esperamos nosotros que de las que está presentado del sector público, del sector privado, Asafondos en particular que presentó una iniciativa, los trabajadores y otros partidos políticos, ya con eso tienen insumos suficientes para poder tomar decisiones. Nosotros lo que hemos ofrecido es el apoyo técnico de la Superintendencia del Sistema Financiero. Y el ministro de Economía, Tarsis Salomón López, aseguró que las proyecciones de crecimiento económico en el país se mantienen y que las expectativas son positivas. Mencionó que el sector de la construcción es un ejemplo de crecimiento y es precisamente a lo que le apuesta el gobierno para que las cifras no disminuyan y la inversión se mantenga. En los últimos 7 años no ha habido una inversión extranjera directa como lo que está ahora, ¿ok? Igualmente la privada, la nacional. Estamos hablando de más de 1.300 millones de dólares que el año pasado entraron, que se ha recuperado de los últimos 7 años. ¿Okay? El sector construcción, cuando entró esta administración estaba en -9, en negativo. El año pasado cerró en 2.3, 2.4. El Ministerio de Educación se ha puesto como misión construir centros escolares integrales para mejorar la educación pública en el país. Para lograrlo, la inversión será millonaria. $38 millones será la inversión del Ministerio de Educación en la construcción o remodelación de centros escolares para convertirlos en integrales. Esto significa equiparlos con aulas inteligentes, aulas para atender a personas con discapacidad y salones para docentes, y así mejorar la infraestructura de escuelas públicas del país. Esto se agrega a toda la inversión a nivel nacional que detalló el viceministro. A final de este año vamos a estar aquí haciendo una inauguración de este centro, de este complejo educativo Walter Sondi Modelo, la escuela del futuro. Y me alegra que sea para impactar a más de 1.300 familias. En La Libertad, la escuela modelo será el complejo educativo Walter Sondi de Santa Tecla, donde se invierten $883.000 para adquirir aulas, comedores, biblioteca y centros de cómputo, obras que serán entregadas en diciembre de este año para ser inauguradas en el arranque del próximo año. Vamos a tener mejores condiciones, ¿verdad? Mejores oportunidades para poder ofrecerles a nuestros estudiantes y a todas las personas pues, que están alrededor de la institución, ¿verdad? Ofrecerles recursos, ¿verdad? Espacios para poder desarrollar diferentes actividades. El viceministro de Educación también adelantó que dentro del programa de escuelas a tiempo pleno, 500 centros escolares integrarán el programa de almuerzo escolar para beneficiar a los estudiantes que en horas de la tarde realizan talleres de emprendimiento, arte y cultura. Porque los estudiantes se quedan desde la jornada
vespertina desde la mañana, almuerzan en la escuela y ya se quedan tranquilamente a la jornada con los diversos talleres que ya aquí han explicado también los maestros, la representación de aquí del centro escolar. El sistema educativo cuenta con 5.132 escuelas públicas a nivel nacional, 2.000 de estas bajo el programa a tiempo pleno y 18 serán centros escolares integrales que el Ministerio de Educación tendrá listos a partir del año 2018. Con imágenes de Manuel Velázquez, este es un reporte de Néstor Hernández. Y vamos a nuestra primera pausa, pero ya regresamos con más información. No nos cambien. Un elemento del Cuerpo de Agentes Metropolitanos y sus 2 hijos fueron víctimas de la violencia en San Miguel. En minutos le contamos. Gracias por continuar con nosotros. Estas son imágenes de las lluvias registradas esta tarde y que generaron inundaciones en zonas como el Boulevard Constitución, Residencial Montebello de Mexicanos, Miralvalle y la Residencial La Gloria. Incluso se reportó caída de granizos en algunos lugares. Las inundaciones son un problema recurrente cada vez que llueve debido al colapso de dragantes por la acumulación de basura. Y lo que usted tiene en pantalla son las imágenes del mapa del Servicio Nacional de Estudios Territoriales. Usted puede observar que en algunos puntos del país, en varios puntos del país, está lloviendo en estos momentos. Como por ejemplo, podemos ver ahí en Cabañas San Vicente que está lloviendo en estos instantes, como también en los alrededores del país. Vamos subiendo un poco más y en Chalatenango también se encuentra lluvia en estos instantes en todo el país, en la mayor parte del país está lloviendo, así que usted tiene que tener precaución y tomar las debidas precauciones de protección civil, por supuesto. Y si usted se pregunta qué nos espera para las próximas horas en cuanto al clima, para lo que resta de la noche se pronostican más lluvias con fuerte actividad eléctrica, sobre todo en la cadena volcánica y zona montañosa del país. Para mañana las condiciones se mantendrán de la misma manera, así que no olvide su paraguas al salir de casa y, por supuesto, maneje con precaución. El ambiente se mantendrá cálido durante la noche y fresco en la madrugada. Y en cuanto a las temperaturas, en San Salvador se esperan máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 22. En Santa Ana se esperan máximas de 32 grados y mínimas de 20 grados centígrados. Y en San Miguel la máxima será de 35 grados y la mínima de 23 grados. Hasta acá con el resumen del clima. Vamos contigo, Roxana. Gracias, Ana Yancy. Y hoy se cumplen 100 años de la erupción del volcán de San Salvador y en el Museo de Arte del Salvador se inauguró una exposición. Kelly Ábrego se ha trasladado hasta ahí y nos tiene más detalles. Kelly, buenas noches. Buenas noches, compañeras. Así es, precisamente acá se está inaugurando esta exposición para que los salvadoreños podamos conocer cómo fue, o al menos tengamos una idea de esta erupción del volcán de San Salvador hace 10 años. Y precisamente para hablar de ello me encuentro con Pedro Escalante, quien es el director de la Academia de Historia Salvadoreña, que nos va a ampliar un poco más sobre esta exposición que ya está para que las personas quienes quieran conocer un poco más de esta historia puedan acercarse al museo. Coméntenos cómo hicieron ustedes para esta recopilación. Lo único que sabemos es que son unas fotografías en blanco y negro, pero ¿cómo se hizo todo este proceso? Es una publicación que se hizo en 1917, pasado el terremoto, de fotografías en blanco y negro y que se han conservado en una publicación que ya no es fácil encontrarla, que está en la Academia de la Historia, en el Museo de Antropología y en algunos lugares, y refleja la catástrofe de 1917 que tiene la característica que fue terremoto y erupción volcánica. Y para San Salvador fue un caos, una destrucción prácticamente de cerca de un 80%, pero de ahí la ciudad se sobrepuso y luego, después han venido otros terremotos, por supuesto, pero como el del 17 no ha habido otro, por una característica, porque fue terremoto, temblores y erupción volcánica.
La erupción no salió del lado de San Salvador, sino que salió hacia el norte, y esto le da la característica de muy especial, y se salvó San Salvador. Si la erupción hubiera venido de este lado, pues quién sabe si se hubiera perdido toda la ciudad. Y precisamente, bueno, esta erupción de ese volcán, más bien la lava que estuvo expulsando, duró aproximadamente 5 meses, y ustedes también han podido recopilar esa fotografía después de esa erupción. Sí, porque aún pasado pocos días después de la erupción, ya había gente, ya había científicos, digamos, que subieron al volcán a fotografiar la erupción tal como estaba. Y que se dieron cosas muy especiales, como por ejemplo, que en el cráter del volcán de San Salvador, en lo que llamamos Boquerón, había antes una laguna, y la gente bajaba a la laguna y se podía embarcar en un cayuco. Esa laguna se evaporó totalmente y quedó lo que tenemos ahora. Así que la gente, los científicos, la gente interesada, incluso periodistas, subieron al volcán a ver qué es lo que estaba pasando, porque era un fenómeno que jamás se había vivido. Así que lo que estamos conmemorando ahora son los 100 años de esa catástrofe. ¿Hasta cuánto tiene el público? ¿Hasta qué fecha para poder venir? Hasta el 16 de julio tenemos esta colección de fotografías aquí en el Museo de Arte para que vengan a contemplar, y tenemos unas cuantas cédulas con lectura sobre el terremoto, y creo que es una característica del salvadoreño de que todos en El Salvador tenemos una vivencia sobre terremotos. Todos hemos vivido un terremoto, un temblor, o en la familia de todos los salvadoreños hay una historia, un recuerdo de los terremotos que se han vivido. Así que es una cosa muy salvadoreña y muy nuestra convivir con estas catástrofes. Muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias. Bueno, ya escuchamos, la exposición estará abierta al público hasta el 16 de julio y es una razón para darnos cuenta que nuestro país es también bastante vulnerable. Así que está la invitación para que ustedes puedan acercarse. Compañeras, hasta aquí me despido y regreso con ustedes al set principal. Muchas gracias, Kelly, por tan interesante información que nos has compartido. Y por cierto, vamos a seguir hablando de este tema. Así es, Roxana, ¿y sabía usted que los capitalinos vemos solo una parte de lo que realmente fue la estructura volcánica? El Picacho, el pico más alto que se ve desde cualquier punto de la ciudad, es parte del perfil original. Ha perdido alrededor de 1000 metros de altura debido a las erupciones ocurridas hace unos 60.000 años. Nosotros ahorita no hemos visto ninguna anomalía actualmente, ninguna anomalía que nos permita estar viendo algún indicador que el volcán nos esté encendiendo esas pequeñas luces. Pero necesitamos estar, como repito, pendientes de este monitoreo que lo hacemos sistemáticamente, nuestras estaciones sísmicas en un monitoreo a tiempo real. Al haber algún cambio o una ruptura en lo que se llama la línea base del comportamiento normal, nosotros comenzaríamos a identificar más este monitoreo y empezaríamos por nuestros protocolos a comenzarle a avisar a la población. Vamos a cambiar de tema. El ministro de Seguridad informó que Rodil Hernández no volverá a su cargo de director de centros penales. Dijo que ahora es parte de los asesores del despacho ministerial. A Rodil Hernández la Fiscalía le cuestiona el destino de 5.6 millones de dólares de las tiendas de los penales. La Dirección General de Centros Penales, de forma interina, está bajo la responsabilidad del subdirector de la misma. Y el licenciado Rodil Hernández ha asumido otras funciones acá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Él va a desarrollar funciones de asesor del despacho ministerial en el área penitenciaria. Vamos a trabajar con él proyectos importantes en esa materia y en otras del quehacer del ministerio, esperando pues que la investigación continúe. Una investigación del periódico digital El Faro sobre los libros de la partida secreta de los gobiernos de Arena reveló el uso desmedido de 322.7 millones de dólares cobrados a través de más de 1.300 cheques entre junio de 1994 y noviembre del 2006. Hoy, en la entrevista de Hechos AM, periodistas del Faro dijeron que lo grave no termina ahí. Según ellos, esta práctica pudo continuar en el primer gobierno del FMLN liderado por el expresidente Mauricio Funes, a quien reprocharon por no revelar este tipo de información al llegar a casa presidencial. Cómo circularon millones de dólares a través de diferentes cuentas y cómo se metió tanto dinero para uso discrecional de funcionarios y altos funcionarios del gobierno sin que se encendiera una luz de alarma
Y luego que la Fiscalía General iniciara con el proceso de extinción de dominio de 9 propiedades del expresidente Francisco Flores, el hijo del exmandatario Juan Marcos Flores sentó postura al respecto. Estas propiedades han estado en nuestras manos por más de 150 años, es decir, un siglo y medio. ¿Cómo van a negar eso? ¿Cómo van a negar eso? Ahí están las escrituras, ahí están las pruebas, ahí está todo. Lo he dicho y lo repito, esta es una persecución, un acoso y una sed insaciable de venganza que va más allá de la vida y de la muerte. Esto es inconcebible. Ahora hablemos de nuevos hechos violentos. En San Miguel, un elemento del cuerpo de agentes municipales y sus 2 hijos fueron asesinados. Nuestro canal aliado TVO con la información. Los cadáveres de un padre y sus 2 hijos se encontraban en el interior de la vivienda, uno al lado de otro, y presentaban múltiples lesiones producidas por arma de fuego. Álvaro Cruz, parada como de 50 años aproximadamente. Ricardo Cruz, de 18 años, y Marlene Cruz, de 22 años aproximadamente, todos, ya que ellos todavía no se les ha observado algún documento con el cual se pueda ver la edad. El hecho habría ocurrido, según la fuente policial, en horas de la noche del pasado martes. Los vecinos manifestaron que se escucharon varios disparos entre las 10 y 11 de la noche, pero fue hasta este día que se realizó el hallazgo. Se tuvo la información ya hoy en la mañana de los disparos del día de ayer, que fue a eso entre las 21 y las 22 horas. Hoy en la mañana la policía viene a verificar, que hoy le informan de esos disparos y viene a verificar y encuentra también al fallecido. Don Álvaro, como era conocido en la zona, trabajaba como empleado municipal de la Alcaldía del Tránsito, miembro del cuerpo de agentes municipales. El señor de Álvaro, él es, hasta este día, pues era miembro activo del CAMBA. Trabajaba en la ciudad del Tránsito. Ahí estaba él empleado, trabajaba en lo que es en la parte de mercado. Por esa misma razón no se descarta que un posible móvil sean rencillas personales y miembros de estructuras que operan en la zona tengan que ver en el hecho, ya que el informe policial indica que ninguna de las víctimas tiene antecedentes delictivos. En esta zona siempre opera lo que es la MS, son estructuras criminales de la MS, y estamos a la espera también de algún otro familiar cercano a ellos. Llegue a este lugar y nosotros consultarles que si habían sido amenazados o... ¿Solo ellos residían ahí en la casa? Sí. Ellos solo vivían. Por su parte, la policía asegura ya estar trabajando en investigar el origen del crimen y de quienes sean los responsables para castigar el hecho. Natalie Hernández, TVO Noticias. Y el cuerpo desmembrado de un hombre de quien no se conoció identidad fue localizado en el kilómetro 15 de la carretera de Oro. En Sonsonate, 2 sujetos fueron detenidos implicados en el homicidio de David Mauricio Aquino el pasado 15 de abril, cuando la víctima solicitó auxilio por problemas mecánicos en su automóvil y fue atacado por miembros de pandillas en la zona de Izalco. Los detenidos son Kevin Jonathan Quintana García, de 21 años de edad, y Moris Alfredo Baires Ramón, de 34 años, a quienes se les acusa formalmente por el delito de homicidio. Las detenciones se realizaron en el cantón Huizcoyolate de Izalco. Y el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla decidió absolver al médico guatemalteco Ángel Lara Quiroa del delito de violación sexual contra una joven italiana, quien privó de libertad en la playa El Tunco de la Libertad en noviembre del 2015. Según el juez, el médico forense que realizó el peritaje dijo que no encontró líquido seminal cuando examinó a la víctima por la privación de libertad, lesiones causadas a la joven y posesión de drogas. Quiroa fue condenado a 15 años de prisión. Según la Fiscalía General, la turista fue localizada en la habitación del hostal donde el médico la mantuvo durante 2 días sin darle agua ni alimento. Además, le inyectó un medicamento para inmovilizarla, lo que provocó serios daños físicos y mentales en la joven. Vamos ahora a una pausa comercial.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. El Ministerio de Salud lanzó una campaña para que las mujeres embarazadas conozcan los riesgos de adquirir el virus del Zika. Veamos. Una reducción del 97% de los casos de Zika reportan las autoridades de salud en relación a la misma fecha del año pasado. Al momento son 206 casos sospechosos, mientras que en 2006, en este mismo periodo, se contabilizaron 6.688 casos. Fallecidas por esta causa no se reportan. Sin embargo, se le está dando seguimiento a 2 embarazadas con sospecha de Zika. Las mujeres en estado de gestación son las que corren un mayor riesgo, ya que puede causar daños severos al feto. Se le está dando seguimiento en este momento al 92% de las mujeres embarazadas y esto implica visitar constantemente a estas señoras, hacerle elevar el número de ultrasonografías que se hacen para verificar que a lo largo de su embarazo no se vaya a presentar una malformación congénita o una microcefalia, que es lo que más tememos. El Ministerio de Salud junto a varias instituciones no gubernamentales hicieron el lanzamiento de la campaña Mamá Segura, Bebé Seguro de Zika, que busca incrementar la percepción del riesgo de adquirir el virus del Zika. Si una persona no se siente en riesgo, no va a tomar ninguna acción. Hay muchas medidas para el control del vector, el control del zancudo, dentro de la casa, fuera de la casa, pero además yo poder tomar la decisión, si estoy embarazada, de poder protegerme. El Zika puede transmitirse por la picadura del zancudo, a través de relaciones sexuales sin protección o también de una madre infectada durante el embarazo a su bebé en el vientre. Esto es un trabajo a largo plazo, el zancudo no es tan fácil erradicarlo, es el mismo zancudo del dengue y del chikungunya, entonces lo importante es poder estar consciente. Ahorita empieza la época de lluvia nuevamente, puede ser que hayan más brotes, por eso es importante todas las acciones de prevención. En caso de embarazo, asistir a los controles prenatales sin falta es una forma de prevenir malformaciones del bebé. Si hay sospecha de Zika, no automedicarse y acudir a un centro asistencial para ser tratado con medicamentos son parte de las recomendaciones que hacen las autoridades de salud. Con imágenes de Enrique López, informó Azucena Sandoval. En otros temas, el ministro de Relaciones Exteriores reiteró que se está trabajando no solo con el gobierno de los Estados Unidos, sino también con autoridades locales, gremiales e iglesias en torno al estatus de protección temporal TPS. Sostiene que aún no existe una decisión definitiva y llama a la población a no especular sobre el tema, el cual ya está programado a abordar en la reunión que sostendrá el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, con autoridades estadounidenses y también representantes del Triángulo Norte el próximo 15 y 16 de junio en Washington, Estados Unidos. Estamos preparados para todos los escenarios. Y lo que queremos reiterar también es que no se ha dicho la última palabra sobre el tema TPS, seguramente se dirá hasta en enero del próximo año que corresponde convocar a una nueva prórroga o a una medida alternativa y estaremos nosotros durante todos estos meses muy enfocados en ese trabajo. El Ministerio de Seguridad y la Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, firmaron un proyecto de prevención y lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas en El Salvador. En el último año se reportan 313 casos de tráfico de personas, 168 detenidos y 10 casos de trata. La mayoría de los casos, un 73% de los casos en El Salvador, son trata con fines de explotación sexual. Pero tenemos otros casos, y ustedes seguro que habrán oído hablar de la trata con fines de tráfico ilícito de órganos. Y eso son modalidades de trata que también se vinculan con las redes del tráfico ilícito y son muy sofisticadas, con lo cual necesitamos unidades bien fortalecidas, bien capacitadas, que además coordinen. Y ahí vamos al tercer pilar del proyecto, que es cooperación regional. El señor ministro se ha enfocado en el Triángulo Norte y es muy importante, ese va a ser un enfoque fundamental del proyecto. Hoy en Economía al Costo, Crisia Recinos nos hablará de emprendimientos. Anayansi y Roxana, muy buenas noches. La tecnología está contribuyendo a generar cada vez más puestos de trabajo y son las microempresas las que más están abonando a este sector que está creciendo. De acuerdo a un último estudio, un 89% de los jóvenes latinoamericanos están dispuestos a poner su propio negocio. Por eso hoy les presentamos aquellos errores que no se deben cometer si usted quiere tener éxito.
Mantenerse a flote es el gran reto y para eso debe evitar, en primer lugar, vender solo lo que usted quiere. Y es que al emprender debe identificar quiénes son sus clientes, lo que necesitan y qué comprar. Sus gustos personales no reflejan la demanda del mercado. Número 2, creer que todo es ganancia, porque nadie inicia un negocio para perder dinero, pero debe tomar en cuenta que no existe negocio fácil y que tomará un tiempo alcanzar un nivel de ventas adecuado para generar utilidades. Antes de lanzarse a una aventura, elabore una proyección de ingresos y de gastos. Así estimará cuándo el negocio comenzará a ser rentable. Número 3. Ser desordenado con sus cuentas. No es saludable mezclar el dinero de su quehacer diario. Elabore un flujo de caja y lleve un orden, anotando todos sus gastos y las ventas. Si tiene proveedores, maneje líneas de crédito de poco tiempo. Evite fiar a sus clientes. Y número 4. No elegir buenos socios. Escoger aliados por simpatía podría no ser lo correcto. Debe buscar personas que agreguen valor a su negocio. Trabaje con buenos proveedores. Contrate colaboradores que traten su negocio como que fuera de ellos. Evalúe posibles socios buscando siempre los que le complementen en conocimientos y habilidades. Y otro error muy común es que descuidamos los aspectos personales. Por eso, recuerde que debe haber un equilibrio entre el tiempo que dedica a su familia y el tiempo que le está dedicando a este emprendimiento. Con esa información regreso con ustedes, compañeras. Muy buenas noches. Gracias, Crisia. Y hoy se celebró en Suchitoto el tercer encuentro de comités de desarrollo turístico. Al lugar llegó el ministro de Turismo, Napoleón Duarte, quien aseguró que en el 2017 este rubro se mantiene en constante crecimiento. 2017, el año del turismo sostenible en El Salvador. El promedio de crecimiento de este rubro se mantiene en un 5% y se superaron los 2 millones de turistas y excursionistas en los primeros 5 meses de este año. La participación de los micro, pequeños y medianos empresarios es fundamental. Las comunas impulsan proyectos a su favor y con el fin de potenciar las capacidades de artesanos y comerciantes gastronómicos se celebró el tercer encuentro de comités de desarrollo turístico. Un total de 43 municipalidades de la zona norte y paracentral asistieron. A mí me parece que los resultados están a la vista. El pueblo salvadoreño hoy es parte de este concepto tan novedoso como es el turismo sostenible. Hemos lanzado productos importantísimos como el turismo joven, el turismo médico, los cruceros, de tal manera que tenemos un abanico importante ya de plataforma turística. Entre los planes de MITUR se encuentra el lanzamiento de la marca País en Londres el mes de noviembre. La nueva estrategia de mercado y comercialización para el próximo semestre del año también está lista. Algunos alcaldes ya hablan sobre los beneficios que tiene el turismo y no son solamente económicos. Tenemos que poner bellos nuestros municipios, tenemos que tener una oferta turística innovadora. Puedo afirmarle a los salvadoreños que la ruta turística nuestra es una de las rutas turísticas más sanas del país. Y estamos hablando de Voces de Historia Viva, que así se llama nuestra ruta. A pesar de contar con un presupuesto anual de 18 millones de dólares, el ministro de Turismo dice estar enfocado en hacer crecer la industria. El último informe brindado por el Fondo de Competitividad indica que actualmente son más de 500.000 microempresarios a nivel nacional, produciendo más de 110.000 empleos directos. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares. Decenas de jóvenes asistieron a un conversatorio donde se abordaron temas de superación. El evento se realizó en una universidad privada y contó con la participación del vicepresidente de Grupo Calleja. A este conversatorio asistieron estudiantes y docentes universitarios para escuchar las palabras del vicepresidente del Grupo Calleja, Carlos Calleja. En el evento se habló del espíritu de emprendedurismo y liderazgo entre los jóvenes. ¿Qué es eso que les mueve, que les apasiona? Una vez tienen eso, ya van a tener el combustible para trabajar y para enfrentar los obstáculos y pasar por las altas y las bajas y llegar al objetivo. Los jóvenes que llegaron hablaron de cómo abordar estos tipos de temas les puede servir para impulsar proyectos personales. Aparte de motivarnos a nosotros, nos ayuda bastante como a qué pensar, qué es lo que nosotros queremos y cómo podemos sacar el país adelante. Para uno como estudiante universitario es muy inspirador
recibir este tipo de temas de liderazgo para un mejor desarrollo económico de nuestro país. También se habló sobre la visión de país, el problema de la violencia y el crecimiento económico. Que venimos desde abajo y que eso debería ser un ejemplo para otros y que estamos aquí para trabajar a la par de ustedes, motivarlos e incentivarlos. También se destacó el aporte de la Fundación Calleja, con el programa Todos son nuestros niños, que se desarrolla en diferentes comunidades a fin de prevenir la violencia. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Raúl Hernández. Miércoles de alegría porque se juega la lotería. Vamos a conocer a continuación a los ganadores del sorteo número 61 Pozos de la Lotería. El primer premio, $205,000. Vendido en agencia Roosevelt y el número ganador 23322. El segundo premio de $20,000, el número ganador 48080 y fue vendido en agencia Popa. Y el tercer premio de $10,000, el número ganador 42431 y fue vendido en agencia Santa Ana. Y en pocas palabras, Edwin Martínez y Alejandra Flores resultaron lesionados en un percance vial registrado en el kilómetro 24 de la autopista Comalapa. World Vision atenderá a 1.200 jóvenes salvadoreños y 1.200 más de Honduras en los próximos 3 años por una nueva estrategia para la prevención de violencia y fortalecimiento de capacidades laborales. El sector textil es clave para un crecimiento económico del país. Es por ello que se están impulsando estrategias enfocadas a mejorar la calidad del producto exportado, sobre todo a Estados Unidos. Una aeronave Tu-204 de una aerolínea norcoreana volaba de Pyongyang a Pekín cuando partes de una de sus alas comenzaron a desprenderse. El mando operativo de Siria ha señalado que es capaz de realizar un ataque contra los militares estadounidenses en Siria. Esto tras la declaración de que aviones de la coalición liderada por Estados Unidos bombardearan a tropas sirias en el sur del país. Y los queremos invitar para que mañana no se pierdan el programa Buenos Días en Radio Sonora. Jennifer Valle, Armando Godoy y Meme Rivera van a estar hablando con el diputado por el Partido de Arena, Mauricio Linares, sobre temas de coyuntura en el 104.5, información al instante. Y en una información en desarrollo, Estados Unidos ha solicitado a Guatemala la extradición de la ex vicepresidenta de ese país, Roxana Valdetti, bajo los cargos de narcotráfico, según confirmó este día la Cancillería. La Fiscalía indicó que ha recibido la solicitud del Departamento de Justicia estadounidense y que presentará la petición a los tribunales de justicia para que se haga saber a Valdetti los motivos de esta petición. El Distrito de Columbia hizo la solicitud bajo los cargos de asociación delictuosa para distribuir 5 o más kilogramos de cocaína en su territorio, más de 3 meses después de que la justicia estadounidense anunciara que pediría la extradición de Valdetti junto al entonces ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla por los mismos cargos. Con esta información vamos a la pausa. Para finalizar, queremos mostrarles este video. Siempre dicen que no todos los héroes usan capa. Sin embargo, parece que en esta ocasión es cierto. Un hombre disfrazado de Batman se ha hecho popular por sus visitas a un hospital de niños en la ciudad de La Plata, esto en Argentina. El Caballero de la Noche se dedica a animar a los pequeños e intenta llevar esperanza cada vez que pisa la institución de salud. El solidario sujeto cree firmemente que sus actos ayudan a superar los difíciles momentos que pasan los infantes. Cuando damos es cuando más recibimos. Así nos despedimos. Que descansen, buenas noches.